Ahora sí, mi Mau, Y ¿qué sí, nos vas a contar? es que justo, Enrique, ahora pasamos a otro tema, porque una de las grandes maravillas del ser humano está en su capacidad para inventar máquinas que repliquen las capacidades de algunos animales. Gracias a ello tenemos submarinos para sentir lo que es viajar en las profundidades del mar, vehículos veloces para saber lo que un felino experimenta al correr y máquinas voladoras para creernos aves. Una de estas primeras maravillas fueron los globos aerostáticos, que son instrumentos que te permiten vivir una de las más grandes aventuras. Aunque si lo piensas, en realidad te estás subiendo a una canasta de mimbre sujeto con cuerdas a un globo que se infla con fuego alimentado por dos enormes tanques de gas que viajan a tu lado. La pregunta es seguro? ¿Qué debes saber antes de subirte a uno? ¿Cómo distinguir a un piloto experimentado de un charlatán? Hoy en Sobre la Mesa nos acompaña el piloto Ángel Domínguez para hablar al respecto. Bienvenido. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y la pregunta de inicio es, ¿qué tan seguros son los globos aerostáticos? Muy seguros, muy seguros. La verdad es que todos los transportes o todos los medios de transporte del aire siguen y seguirán siendo el medio de transporte más seguro del mundo. Y los globos aerostáticos no son, por supuesto, la excepción, ¿no? Entonces, son muy seguros. ¿Cómo le habido- hacemos? Perdón. No, que ha habido muchos videos y muchas noticias que lamentablemente dicen lo contrario. Yo te quiero preguntar, los pilotos, ¿cómo se preparan? O sea, ¿hay que estudiar para esto? O sea, ¿cómo es la dinámica? Por supuesto, y más en México. Y la verdad es que es una muy buena pregunta, y sobre todo para quienes vuelan en globos aerostáticos en México, pueden tener la certeza de que los pilotos en México tienen licencia de piloto comercial. Es decir, un piloto de globo en México tiene la misma licencia que un piloto de un avión de una aerolínea comercial. Yo no sabía Es eso. decir, ¿Cuánto tienen tiempo? el mismo adiestramiento, tienen entrenamientos muy puntuales, e incluso para obtener la licencia de piloto comercial tienes que tener título y cédula profesional. Entonces, en México los pilotos de globos son muy seguros. Pero a ver, esto pasa como con los aviones. Vuelan muchísimos globos y cuando se accidenta uno, obviamente se arma todo un escándalo. Pero sí también hay algunas compañías que salieron muy al vapor y que son las que han ocasionado estos accidentes. Teníamos la pregunta, el Doc y yo, hace un par de meses cuando tocamos el tema de uno de los accidentes. ¿Cómo le hago para saber si la empresa que estoy contratando no solo se dio a la tarea de que le alcanzara para comprar el globo y medio contrató un piloto que le sabe? Porque sí es seguro, pero estamos de acuerdo que nos estamos subiendo a un medio de transporte que nada más tienes el control para arriba, para abajo y lo demás depende del viento. Por supuesto, y eso también es importantísimo. En México hoy la Autoridad Aeronáutica ha puesto en regla, claro, muchas de estas empresas, la verdad hay que decirlo, hay muchas empresas, ya no tantas, pero sí llegó a haber un momento en donde, sobre todo en el Valle de Teotihuacán, había algunas empresas patito. Que lo malo que la ¿no? quitaron a raíz de accidentes. Que es lo peor. Exactamente. Y la Autoridad Aeronáutica ha sido muy puntual en hacer estas auditorías a estas malas empresas que no contaban con los permisos suficientes. Hoy, el día de hoy, los usuarios pueden, y yo creo que debemos de exigir, cuando vamos a contratar un viaje en globo, pedir que nos muestren las licencias de los pilotos, las pólizas de seguro, los permisos por la Autoridad Aeronáutica, es decir, que tengan todo en regla. Y sobre todo un mensaje muy bueno, si tú te encuentras en internet estas buenísimas ofertas o que vuela en globo por casi nada, eso no es cierto. Por lo barato regular, sale caro. exactamente, Claro. por lo regular un vuelo promedio cuesta más o menos como 2,600 pesos. Por Entonces, persona. por persona. Entonces, de ahí para arriba ya más o menos te puedes dar cuenta de que estás hablando con personas serias. Dijiste algo muy serio porque te voy a equiparar con lo que pasa en medicina. Sabemos que en medicina tenemos médicos certificados y tú te puedes meter a internet y ver con la cédula de ese doctor que esté aprobado por cierto consejo. Pero nosotros dijimos hoy, ¿por qué no vamos a Teotihuacán el fin de semana? Ok, qué buena idea. ¿A qué compañía vamos? Dices, podemos pedir que me enseñen, pero ¿y si me enseñan una licencia, patito Falsa. o algo? ¿Cómo sé, con toda la gente que nos está viendo ahorita que dicen, sí quiero ir con la compañía adecuada? No vaya a ser la de malas. Digo, un accidente nos puede pasar subiéndome a mi coche hoy, ¿no? Sería pésima suerte, pero tratas de irte a lo más seguro. Nos dices, pedir ver las licencias, pero pues no, a lo mejor no lo entendemos o me enseñan algo chafa. ¿Hay alguna manera más eficaz de saber que están certificados, como nos comentaste? Mira, las licencias, y eso también es un acierto de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, que en los últimos años ha puesto muchos candados. Entonces,
el tener una licencia de piloto pirata es muy, muy difícil tenerla, es decir, no existen, ¿no? Prácticamente no existen. Y además prácticamente todas tienen un QR que te permite acceder a un portal en donde tú puedes verificar que sea cierta, ¿no? Ok. Entonces, sí pueden tener cierta tranquilidad de que si te muestran una licencia, las licencias de piloto son prácticamente como una licencia para conducir, es decir, es una tarjeta en donde vienen los datos del piloto, el nombre del piloto, la fotografía del piloto, y ahí te puedes dar cuenta. Ángel, y cuando hay accidentes en globos aerostáticos, ¿cuál es el factor común? En aviación los factores de cualquier tipo de accidente, son muchos factores contribuyentes, y en aviación tenemos algo que es muy difícilmente vas a encontrar la causa al 100% de un accidente. Son muchísimos factores que juegan, ¿no? Y el día de hoy hay algo que nos tiene no preocupados sino ocupados en aviación, que es el cambio climático, ¿no? Yo lo he venido diciendo en muchos lugares, que es este cambio climático, que sí es cierto, ¿no? A pesar de que hay quienes digan que no es cierto y que no pasa nada, por supuesto que es cierto, y las condiciones meteorológicas se vuelven muy adversas para el vuelo. Entonces, eso, y por supuesto, muchas veces la falta de entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, nosotros siempre estamos buscando que a los pilotos se les entrene constantemente, sobre todo para los momentos complejos. Pero para las hablando de emergencias, estos ¿no? riesgos, por ejemplo, hay algo que creo que también es importante decirle a la persona que se va a subir en globo. Hay una serie de riesgos, así estés muy experimentado, que desafortunadamente a veces la experiencia no es como tú la pensabas y quieres irte en contra de la compañía, cuando en realidad es algo que puede pasar, sobre todo al aterrizaje, que si la canasta se va hacia adelante, que si de repente se sube más de la cuenta y te puedes espantar. Entonces, ese tipo de cosas creo que son muy importantes saberlas antes de que te subas, para que realmente disfrutes algo que es maravilloso. Por supuesto, Enrique, y no solo eso, mira, al final de cuentas te estás subiendo un medio de transporte, ¿no? Y tienes que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Claro. Yo algunas veces he acompañado a nuestros compañeros pilotos allá en el Valle de Teotihuacán, y también ves pasajeros que se suben en algún estado inconveniente, ¿no? Que se suben alcoholizados. Y eso, por supuesto, que pone en riesgo a todos, ¿no? Así como si te subes en estado inconveniente de un avión, puedes poner en riesgo la operación, lo mismo en un globo. Entonces, sí es una experiencia increíble el volar en globo, pero también hay que seguir reglas, ¿no? Entonces, Claro. también hay que estar atentos Lo a que eso. dice Enrique me parece muy importante, y vuelvo al ejemplo de Pepe Bandera con los doctores. Cuando te van a operar, te dicen, oye, te vamos a operar, pero te puedes, o sea, Te puede pasar todo te puede esto. pasar esto y esto y esto. Y ya cada persona sabe si entrarle o no entrarle. Entonces me parece muy bien que puedan decir todos los riesgos y también los beneficios, porque es algo muy lindo, se supone que no lastima al medio ambiente, ¿no? O sea, Bueno, hasta la desmañanada, porque nadie sabe que tienes que levantarte ese A día a las las 4 de 4 la mañana por ciertas condiciones. Sí. Sí, exactamente. Para hacerlo todavía más seguro, como las corrientes de aire a mediodía con el calor y cuando se empieza a calentar la superficie de la Tierra, es más peligroso, ¿no? pues sí, se mueve, es más incómodo, ¿no? Entonces, cuando despegas a las 7, 6 y media de la mañana, pues casi no hay corrientes de aire, y la verdad es que es una experiencia muy... ¿Cuál es la mejor época del año para ir a ver Teotihuacán? Yo creo que debe de ser más o menos en esta época, y seguramente hacia octubre. Pues Octubre, vamos. ¿verdad? Hacia Vamos. octubre de ser una Invítanos. gran experiencia. ¿Qué Por tal? supuesto. Invítanos, ¿de quiénes iríamos? ¿Quiénes iríamos? Cuando quieran, tenemos Mauricio, grandes no. amigos. Pues piloto Ángel Domínguez, muchísimas gracias por aclararnos nuestras dudas y también por quitar el prejuicio que con unos Exacto. videos que salen en internet así mucha es. gente le da miedo, pero como lo dijiste, si van con las personas indicadas y con la capacitación necesaria, es una gran experiencia. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Ángel. Gracias a ustedes.